Lo que no estás mostrando que esto es un abuso de autoridad. Esto es un ataque a la libertad de prensa, no solo a C5N. No sé qué pensás vos, Julia, Pablo. No, totalmente de acuerdo, Roberto, pero mirá, justamente haciendo malabarismo tenemos una cámara y ahí está Víctor Hugo Morales, que, bueno, queremos escuchar su opinión, por supuesto. Hola, Víctor Hugo, ¿nos estás escuchando? Sí, un abrazo para todos, es un gusto estar en contacto. Bueno, ya sabes lo que está pasando, queríamos conocer tu opinión, por supuesto. Estamos hablando de un gobierno que en determinado momento sacó una ley para la ciudad contra la ley de medios. Todo lo que de bueno tiene la ley de medios, ellos quisieron hacerlo volar por los aires en la aplicación en la ciudad para preservar justamente la libertad de expresión. Es algo muy gracioso lo que ocurre con Macri y con su gobierno en ese sentido. Lo más grande que se ha hecho tratando de democratizar la palabra a los medios en la República Argentina, él procuró derrumbarlo con una ley que impedía tocar cualquier interés de los medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires. Ahora está tocando a C5N, seguramente porque en efecto está fastidiado. Y hay una demostración fehaciente de que reaccionan de esa forma porque ya la otra vez cuando Roberto Navarro estuvo hablando con énfasis referido a la vida de Macri y su vida política en especial, quedó muy claro que había sido llamado por gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que le decía que le iba a quitar la pauta publicitaria y en efecto recorrieron ese camino. Con lo cual estamos hablando de gente completamente desautorizada en lo moral y en lo ético para tomar una medida de esta naturaleza por sus antecedentes profundamente serviles a los medios de comunicación dominantes de los que ellos quieren actuar meramente como gerentes, porque otra cosa no van a poder ser nunca en su vida con ese servilismo y viviendo de rodillas como viven ante el poder de estos medios de comunicación. Pero además, yo pienso, esto me toca un poco más de cerca, lo recordarán ustedes, puede tomar una medida en la ciudad de Buenos Aires de este tipo, un gobierno que permite que el grupo Clarín tenga un muro para robarse una parte de la ciudad y dentro del callejón que han armado, dentro de esa calle de ellos, tengan un galpón que le alquilan a la ciudad en, no sé si $1,5 millones anuales o hasta podría ser mensuales. Ese gobierno que separa a la ciudad entre pobres y ricos, entre hijos y entenados, tan solo para vivir como viven de rodillas frente al poder monopólico que intenta ser más monopólico todavía, al que le han dado la entrega de las computadoras en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es inadmisible como proyecto y es una realidad. Gente que está gravitando de esta manera en la democratización de la palabra y todo lo hace en contra de esa democratización, pero a favor de quienes tienen el poder y el monopolio, me parece que no tienen la más mínima autoridad para proceder de esta manera y con todo mi énfasis, independientemente de que muchas cosas de C5N motivan mi simpatía y motiva la simpatía sobre todo que haya un poco de competencia para quienes han tenido una posición tan dominante a través de todo lo que se han robado, porque nunca compraron nada, siempre lo que hicieron fue robarse, desde papel prensa para aquí, lo que robaron con el fútbol, los canales que instalaron, el inmenso poder que hizo tan necesaria la ley de medios, tan necesaria que todavía queda demostrado por no poderse aplicar, el 10 de octubre se cumplen 6 años, la falta que hacía, si será grande ese poder, que 6 años después de la votación del Congreso y 2 años después, que se van a cumplir el 29 de octubre, de la constitucionalidad de la ley, que nunca estuvo en duda, pero que ellos consiguieron con sus jueces, con sus hombres de las cautelares poner en duda, todavía siguen sin cumplirla. Fíjense el inmenso poder que han tenido. En consecuencia, quienes gravitan en contra de los que están tratando de hacer más democrática la relación de los medios de comunicación, quienes atentan de esta manera como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y quienes lo hacen en función de las represalias que quieren tomar, me parece que están avergonzando las propias palabras que ellos dicen cuando hablan de transparencia y de buenos criterios. Yo sé perfectamente qué es el PRO, o creo saberlo, pero de todas maneras, cuando tienen un discurso que va para ese lado y se contradicen de esta manera, resultan patéticos. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Julia Mengolini te saluda. Un abrazo, Julia. En toda tu reflexión vos hablás de un poder, de ese poder, del poder sobre todo que detenta Clarín. ¿Vos relacionás este acto administrativo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires directamente con el poder de Clarín?
Podría ser, pero fundamentalmente lo asocio a una gran contradicción. Lo que no se hace frente a Clarín, por ejemplo, en la calle Escasubi, o lo que se intentó para la defensa de Clarín con la ley que iba contra la ley de medios, efectivamente no rige para C5N. Eso sí es evidente. Claro, pero ojo que nosotros como, a ver, en mucho trabajador de prensa que nos defendemos entre nosotros, pase lo que pase en Clarín o acá, nosotros de última, los trabajadores siempre vamos a estar es una buena pregunta, es una buena pregunta. No creo que ellos tengan que ver en esto, si me preguntas a mí, esto es una medida del gobierno de la ciudad que cometió un atropello contra un medio de comunicación. Bueno, hay que ver si recibimos la solidaridad de nuestros colegas de Clarín, ojalá que sí. Roberto Navarro también está. Ese poder político que toma esa medida está balanceando muy mal el juego democrático de los medios de comunicación y juega apasionada y servilmente para un grupo dominante. Ignorar esto me parece que sería como querer mirar para otro lado, como no querer darnos cuenta de las cosas o no animarnos a darnos cuenta de cómo son las cosas. Están gravitando en el juego de lo que cada medio de comunicación está proponiendo claramente a favor de uno y no del otro. A uno lo defienden, a uno le dan, hasta le cierran una calle, le dan un barrio, le dan lo que sea, le hacen una ley a medida para que no se pudiese aplicar la ley de medios en su adecuación dentro de la ciudad de Buenos Aires, y al otro medio le cierran, le ponen una faja de clausura con el tema que ustedes están viviendo hoy, que hace unas cuantas horas están padeciendo. Eso es gravitar en los medios de comunicación. Te quiere preguntar, y eso es Víctor servir Hugo, a un medio de comunicación. Roberto te quiere preguntar algo, Roberto Navarro. Roberto, un abrazo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Hablando hace pocos días, personalmente vos me decías que te llamaba la atención la impronta que estaba teniendo el canal. Me pregunto si esta acción, ¿qué pensás vos?, tiene que ver con que está apareciendo un canal, está apareciendo un grupo que por ahí no se alinea como se alinean los demás y que tiene otra fuerza, que ya no es un jugador aislado, sino que tiene otra fuerza para, por ejemplo, ayer, cuando Niembro se baja, decir la verdad, decir, bueno, pero ¿y qué pasa con la otra parte? Por ejemplo. Hace profundamente el juego democrático. Son necesarios TN sirviendo a una corporación, aún con su inmenso poder, y C5N. Hacen falta los dos, y es muy bueno que haya aparecido un canal absolutamente competitivo, que en muchísimos horarios hace roncha y que consigue que en toda la República Argentina muchos puedan informarse de una manera que no sea la de quienes tomaron una posición tan dominante, tan agobiante para la democracia como la posición que tienen ellos en estos momentos. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por lo menos se da cuenta de lo que está haciendo, y nada más que darse cuenta y saber en consecuencia que están gravitando contra esa democratización de la palabra que poco a poco se va consiguiendo, me parece que es un atentado violento a la libertad de prensa. Víctor Hugo, estuvimos también recordando muchos de nosotros con este mismo capítulo aquella intromisión que hubo a tu domicilio hace no mucho tiempo atrás. ¿Vos ves una matriz común también? Sí, están cebados, están con una sensación de dominio de la justicia, tienen a la justicia casi como un campo minado, actúan de esa manera, con ese desparpajo. Todo lo que ocurre en Tucumán es parte de eso, aquello que sucedió en mi casa también, pero de todas maneras te diría que lo mío es un tema ya viejo. Lo de ustedes importa muchísimo más, esto nuevo que está sucediendo, este ataque frontal, descarado que están realizando. Y lo de Tucumán importa porque atañe a toda la sociedad. Lo mío sí atañe también a la sociedad porque es un ataque a la libertad de expresión, a los derechos ganados. Yo participé de aquella transmisión en el año 2000, estos 15 años jugaron totalmente a favor de que teníamos razón, de que le estábamos dando a la gente lo que después hubo que darle, el fútbol para todos, esa auténtica bendición, ese sentido democrático que se dio a toda la población argentina a través del fútbol, tiene en aquella transmisión del año 2000 un verdadero mojón. Y Víctor Hugo, sí. Te quiero preguntar algo, estamos convencidos que el caso Niembro tuvo que ver con esta decisión lamentable del gobierno de la ciudad, estamos convencidos, y por eso te quería preguntar, vos que lo conocés seguramente a Niembro muchísimo, ¿conocías de manejos turbios de él desde hace tiempo? ¿Era una persona que vos desconfiabas o que creías capaz de hacer lo que hizo? No, en absoluto. Siempre están las denuncias de cuando se manejan medios de comunicación, estaba el antecedente de ATC, pero eso se diluyó en el tiempo y yo no tengo fresco en qué consistía, porque muchísimas veces se habla mucho de las denuncias. Yo siempre voy por la corrupción de las medidas, de las
de lo que se hace políticamente en el gobierno de un país. A mí me importan muchísimo las políticas públicas. Los casos que serán siempre aislados de corrupción me interesan un poco menos, pero aquello que sucedió no lo hilvanaría con esto, por lo menos en mi conocimiento. Y esto que sucedió ahora me parece que termina de la peor manera para el PRO, porque lo que han hecho es condenar a un integrante del PRO. Si sabían que es culpable, pues ellos son los primeros responsables porque fueron cómplices. Y si piensan que es inocente, porque ellos también se sienten inocentes, soltarle la mano porque el medio de comunicación, el poderoso, les indica que lo tienen que hacer, es una verdadera pena. La democracia está en peligro porque tenemos gente que siempre, con 2 tapas de diarios, con lo que le digan Clarín y La Nación, con lo que le digan los editorialistas, van a tomar medidas, y algunas no son tan sencillas como las que tenemos en este tiempo. Algunas son medidas que atañen absolutamente al país. En consecuencia, si dejaron de lado, le soltaron la mano a una persona en estos términos, por un lado o por otro, está muy mal. A mí se me ocurre pensar que si un día fuesen gobierno no van a poder de ninguna manera gobernar por su cuenta, sino que tendrán que hacerlo con lo que le digan, no las tapas de los diarios, sino con lo que le digan desde las redacciones o desde el poder de cada uno de esos medios a las 11 de la noche, cuando empiezan a armar la agenda de cada día esos medios dominantes. Víctor Hugo, pensaba y a ver tu opinión sobre lo que estaba elaborando. Digo, mediante un enorme cuidado mediático, Mauricio Macri pudo mostrarse ante la sociedad como el garante de contra la corrupción, como el hombre transparente, como el garante de la República, como el que venía a traernos la nueva política. Me pregunto si de alguna manera ese cuidado que tenía se rompió en los últimos días, con la denuncia contra Niembro, con otras denuncias que hemos sumado en los últimos días, y ahora contra este ataque a un medio de comunicación. Corrupción y censura en un mismo hombre. Sí, lo de estos días para mí no es un comienzo de nada. Para mí el PRO ha sido siempre todo esto, solo que está oculto, ninguneado por los grandes medios de comunicación, y ellos terminaron creyéndose que efectivamente pueden hablar de honestidad porque no son denunciados en todo lo que hacen. Pero nada más estuviesen un día confrontativos con esos medios de comunicación, mirá cómo les hicieron tomar decisiones en los últimos días. Nada más que confrontaran un rato con ese poder, seguramente les pasaría lo que a Ricardo Lorenzetti, por ejemplo. Lo destruirían en apenas 24 horas, diciendo una historia que ellos saben tener oculta, el tiempo que es necesario, el tiempo que pueden tener a favor o neutral a las personas que ellos, cuando se sienten vulnerables, atacan de la forma en que lo hacen. No es desde ahora, el PRO ha sido siempre lo mismo. Todo lo que yo he visto del PRO ha sido una manera de proceder de este tipo. Y bueno, son partidos políticos, a veces tienen gente que se conduce de cierta manera. Lo que no se puede tolerar muchas veces es la hipocresía, es el cinismo con que se actúa en estos casos. Es el cinismo de decir, nosotros vamos a la justicia, nosotros hacemos todo como corresponde, y han dejado afuera al político más importante que tenían, el número 2 de los políticos que tenían para la provincia de Buenos Aires, lo han dejado de lado porque los medios de comunicación se lo han dicho, porque ellos no querían hacerlo, porque hacerlo es lo que ha ocurrido. Dejarlo fuera a Niembro era o reconocer que las cosas estaban mal y que ellos eran partícipes, o que nunca había ocurrido nada y que ellos no tienen la mínima personalidad para plantarse frente a los medios de comunicación, los dominantes, los que a ellos los tienen de títeres, y decirles: nosotros no vamos a tomar ninguna medida que ustedes nos estén dictando. Es muy peligroso, Roberto, Pablo, Julia, para el futuro, para lo que llamamos la democracia, para lo que llamamos el juego de poderes, que gente que está tan dispuesta a hacer lo que le dicen desde las corporaciones y los medios dominantes esté con el comando total del poder político en la Argentina, porque ese poder político no es otra cosa que una prolongación del poder real. Por una vez en la Argentina hemos tenido en estos años un poder político confrontativo con el poder real, algo que ni siquiera nosotros sabíamos comentar en otra época. Por eso son extraordinarios estos años, porque nos han permitido madurar y saber muchísimo más de la realidad. Ahora sabemos de qué estamos hablando en cada uno de estos temas. Ahora, Víctor Hugo, cuando un gobierno, ¿no?, que es en quien uno deposita o delega el poder para que nos gobierne a todos, ¿no?, cada ciudadano delega el poder en el gobierno,
cometa un acto valiéndose de ese poder que tiene, el poder de policía que tiene la Ciudad de Buenos Aires para controlar, por ejemplo, las condiciones de higiene, de a ver si están los lugares habilitados o no, para utilizarlo con un fin político, como es en este caso, la verdad yo no tengo memoria de que no dejen funcionar parte de un canal de televisión o parte de una estructura de un medio de comunicación con un objetivo político. Realmente no recuerdo algo así. ¿Vos? No, tampoco. Habría que pensar, alguien nos tendría que dar una mano porque por ahí ha sucedido. Pero todo es parte de esa gran hipocresía que mencionaba. Cuando Roberto me decía recién si este era un punto de partida para conocer mejor al PRO, ¿acaso no sabemos lo que sucede ahí en Buenos Aires Design? ¿No sabemos los alquileres que se pagan? ¿No sabemos que por la calle Ascasubi pagan en dólares millones, mientras que por el alquiler de Costa Salguero están pagando 45.000 pesos por mes, creo, en uno de los mayores negocios que hay en la ciudad? ¿Eso qué es? ¿Cómo se les llama eso? Lo que pasa es que no tienen quienes los denuncien con poder, quienes instalen el tema en una verdadera agenda para que lo discutamos. Entonces ellos se olvidan de las cosas que hacen y se creen que están procediendo de la mejor manera. Es bastante curioso e insisto en decirte, salvo que alguien nos corrija, me parece que nunca se había dado un ataque así tan directo como el que se está señalando ahora en este comportamiento del gobierno de la ciudad. Sí, por lo menos en democracia, ¿no? ¿Cómo, perdón? Te decía, por lo menos en democracia, digamos, no se dio un ataque como este. Claro, y siempre que hablamos, que siempre el parámetro es el hecho de estar en democracia y desde ese lugar es que nosotros planteamos estas discusiones. ¿Roberto? No, pensaba que los dos hechos que suceden en poco tiempo son inéditos. El hecho de que sea denunciado por corrupción y tenga que bajarse de su candidatura una persona que está primero en la lista para diputado nacional, ¿es inédito o hay que buscarlo muchas décadas atrás para encontrar un caso como el de Fernando Niembro? Y el hecho de una clausura a un canal, también ustedes lo están comentando. Digo, me parece que habla, primero, de una línea de Mauricio Macri de no cumplimiento de la ley y de una línea de inmadurez política, en ambos casos peligrosa. El hecho que le sumes, que estoy de acuerdo con vos, que se haya bajado a Niembro de la candidatura, porque Clarín se lo exige, digo, cuando salió Tiempo Argentino, cuando salió en Página 12, cuando salió en Ámbito Financiero, cuando salió acá, Mauricio Macri no reaccionaba y reacciona cuando se lo pide Clarín. Estamos ante casos inéditos en lo que es la democracia argentina, Víctor Hugo. Sí, son hechos históricos los de estos días. Lo de Tucumán es histórico, la decisión de esa Cámara es histórica. Lo que hace el gobierno hoy de la Ciudad de Buenos Aires contra C5N pasa a una historia bastante turbia, bastante dolorosa para los medios de comunicación. Estamos frente a hechos en los cuales uno puede pensar que están muy cebados, que a través de los prejuicios y los odios que una parte de la sociedad sostiene para discutir políticamente, ellos se han sentido fuertes y han sentido respaldados. Vivimos en una ciudad donde la gente se corrió muy a la derecha, un 70% de la ciudad actúa de esa manera y esa burbuja que se da en la Ciudad de Buenos Aires les crea a ellos una sensación de impunidad, de dominio, de no tener que dar explicaciones, de hacer lo que se les antoja. Cuando decís que están cebados, ¿te referís a que están asustados por lo que están dando las encuestas para las próximas elecciones? ¿Porque se sienten especialmente arrogantes? ¿Qué es lo que quiere decir que estén cebados? Que se sienten muy seguros, lo que se llama, ellos inventaron el círculo rojo. Durán Barba se lo atribuye, dice que fue él el que trajo la idea de hablar del círculo rojo, después pareció que era Macri, pero podría ser Macri a través de Durán Barba. Ese círculo rojo que tiene integrantes del Poder Judicial, que actúa de la manera que lo hemos visto en los últimos tiempos, un campo minado, dominado completamente por esos medios corporativos, por esos medios de comunicación. Lo que ocurre con la actividad de la cúpula eclesiástica, que pese a que el Papa está jugando de la manera que lo hace, el papel que está jugando en el mundo, no para de tener comportamientos de derecha, de comportamientos que van contra lo progresivo que se pueda dar dentro de un país. Cuando el establishment económico, que ha tenido años extraordinarios de 83 empresas,
83 empresas dieron una ganancia de 30.000 millones de pesos, esto lo debe tener mucho mejor Roberto Navarro. Y lo mismo cuando hablan, lo hacen denunciando a lo que está ocurriendo en la Argentina como la cosa más negativa del mundo. Cuando los industriales han hecho la diferencia que han hecho y cuando la gente del campo ha hecho, la gente poderosa del campo, siempre hay que tener mucho cuidado y diferenciar al pequeño productor que no tiene nada que ver con lo que pensamos de la sociedad rural. Pero todos ellos se sienten muy fuertes, ganan siempre, cuando se quedan con la sociedad rural y se la roban y un juez dice que la tienen que devolver, aparece otro que pone una cautelar. Cuando se trata de cumplir la ley de medios, aparece un juez que le pone una cautelar para que hasta enero no se pueda hablar de la adecuación. Esos consiguen absolutamente lo que quieren. Vos en alguna instancia de la justicia vas a encontrarte con la zancadilla, tipo la que hizo esa despreciable persona de los medios de Hungría contra los inmigrantes, vas a encontrarte de alguna manera siempre con ese tipo de procedimientos. Aquí estoy hablando un poco con gente que al mismo tiempo habla y pierdo no te preocupes, la Víctor Hugo, audición de lo que estoy diciendo. Fuiste muy claro, ¿Sí? Y te agradecemos esta charla. Y muy amable también, gracias. Un placer. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, seguimos por supuesto con este tema. Para el que recién se engancha con nosotros, desde horas del mediodía, el gobierno de la ciudad clausuró, insólitamente, un galpón de acá al lado, de C5N, donde funciona toda el área técnica, donde se abastecen los móviles, entran y salen, y no podemos tener la posibilidad de contar con los móviles.